Para reavivar la pasión de antes del matrimonio, David y yo decidimos hacer un viaje por carretera. En el camino, me di cuenta de que faltaba el colgante que colgaba en el auto de David. Su tono era tranquilo. El día anterior llevé a mi jefe a casa y él tomó el coche. Esa noche, en un área de servicio, David estaba exhausto y se quedó dormido. Accidentalmente miré su teléfono y vi un mensaje de su colega. David, ¿dónde debo colgar el colgante? Me quedé en silencio un rato antes de responder en su nombre. Me divorciaré de mi esposa y me casaré contigo. Colguémoslo en nuestro lecho conyugal. Desde ese momento ya no quise a ese marido. Por la noche, David estaba en la ducha. Me puse un conjunto de lencería sexy y me acurruqué nerviosamente bajo las sábanas. Después de estar casada con David durante 5 años, parecía que había perdido su entusiasmo por mí. Lo que al principio era una frecuencia abrumadora de intimidad, ahora era algo poco común y apenas ocurría una vez cada 6 meses. Un amigo me aconsejó: eres demasiado conservadora, por eso está aburrido. ¿Por qué no te compras ropa sexy y lo pruebas? ¿Por qué no intentarlo? Cuando David se acercó secándose el pelo, me sonrojé y susurré: cariño. Entonces, juntando todo mi coraje, me quité las sábanas de encima. La emoción, la alegría o la reacción salvaje que había esperado nunca llegaron. David pareció aturdido por un momento. Entonces se echó a reír. Claire, ¿por qué estás vestida así? Llevamos tanto tiempo casados. La tímida sonrisa se congeló en mi cara y las comisuras de mis labios cayeron lentamente, muy lentamente. Todavía tenía un rayo de esperanza cuando pregunté: ¿no se ve bien? En cambio, comenzó a criticar mi gusto por la lencería. ¿No te diste cuenta? El encaje del vestido está roto. Además, ¿no eres demasiado mayor para el rosa? Me quedé sin palabras, mi cara ardía de vergüenza. Me tapé torpemente con las sábanas, envolviendo mi cuerpo. Solo entonces David se dio cuenta de su error, presa del pánico, mientras intentaba secarme las lágrimas. Claire, solo bromeaba. Lo miré con decepción. David, solo tengo 27 años. Mi mejor amiga tiene la misma edad y todavía está haciendo su doctorado. Sigue estudiando. Y fuiste tú quien dijo que querías casarte justo después de graduarte. El encaje de esta lencería está roto porque tengo callos en las manos, de tanto masajearle las piernas a tu madre todos los días durante los últimos 3 años durante su rehabilitación. El arrepentimiento llenó lentamente los ojos de David, pero no entendía por qué de repente estaba tan molesto. En su mente, yo siempre había sido gentil y bondadosa. Cuando no lo solté, se aflojó la corbata con impaciencia y dijo: Entonces, ¿qué quieres? Ya me disculpé. ¿Estás considerando seriamente divorciarte por algo tan pequeño? Lo miré atónita. De repente, me di cuenta de que, durante todos estos años, había sido demasiado indulgente. A David le parecía que siempre que me enojaba era porque estaba siendo irracional. Lo eché del dormitorio. Me senté en la habitación vacía, con la mirada perdida. David y yo pasamos de ser novios en la universidad a ser una pareja casada, siempre vistos como la relación modelo por todos los que nos rodeaban. Pero esta noche, por primera vez, me sentí insegura acerca del matrimonio del que siempre me había sentido tan orgullosa. Al día siguiente, mi suegra vino a hacer de mediadora. Ella obligó a David a comprarme un gran ramo de rosas y un bolso LV como disculpa. Me quedé un tanto indiferente, pero me di cuenta de la expresión incómoda y reticente de David. Bajo la mirada penetrante de su madre, finalmente abrió la boca y dijo: Ayer tuvimos un problema con un pedido de la empresa y llevé mis frustraciones a casa. Por eso te dije esto. Lo siento. Respondí con calma. Oh. David se sobresaltó un poco. Habíamos estado en una guerra fría durante 3 días, y David había estado durmiendo en el sofá de la sala durante 3 noches. En mitad de la noche, fui a la sala a buscar un vaso de agua y vi a David frunciendo ligeramente el ceño, su alto cuerpo acurrucado en el estrecho sofá, luciendo incómodo. Su cuerpo parecía a punto de caerse del sofá. Entonces, cuando pasé junto a él, instintivamente extendí la mano para acomodarlo.
pero de repente me empujó. Vete, amo mucho a mi esposa. Parecía que estaba soñando, confundiéndome con otra mujer. Miré fijamente su rostro. Entonces hablé. David, sé que estás fingiendo dormir. Habiendo estado con David por tanto tiempo, lo conocía mejor que él mismo. ¿Cómo no iba a saber si realmente estaba dormido o solo fingía? No entendía cuál era su intención con este pequeño gesto. ¿Intentaba demostrar que estaba profundamente enamorado? ¿O era su forma de admitir su culpa? Después de un rato, David abrió lentamente los ojos. Claire, cada vez es más difícil engañarte. Lo miré sin comprometerme. Fue ridículo. David nunca había tomado la iniciativa de consolarme. Cada vez que teníamos una guerra fría, él rara vez admitía directamente sus errores, y en lugar de eso usaba tácticas como esta para hacerme cambiar de opinión. Solía caer en ello, pensando que era simplemente parte de la diversión entre marido y mujer. Pero ahora, inexplicablemente, estaba cansado de ello. David me miró fijamente y suspiró. Claire, sé que sientes que he estado distante. Pero, ¿tener sexo todos los días demuestra que te amo? He estado en la fase más ocupada de mi carrera estos últimos 6 meses. Cada día llego a casa exhausto. No me queda mucha energía para eso. ¿Por qué no puedes intentar comprenderme? La honestidad de David me dejó un poco confundido. Para ser justos, dejando de lado la falta de intimidad, David podría ser considerado un verdadero marido modelo. Él me dio todo su sueldo, me ayudó con las tareas del hogar y siempre daba regalos considerados y generosos en los días festivos. ¿Podría ser realmente que yo fuera el que estaba equivocado? Esa noche tuvimos otra discusión desagradable. Al final, mi suegra nos amenazó diciendo que no iría a su chequeo de salud a menos que hiciéramos un viaje de fin de semana juntas para reavivar nuestra pasión. El destino era un lugar turístico en una ciudad cercana, y David y yo condujimos en silencio todo el camino. Por casualidad, me di cuenta de que el colgante que solía colgar en el auto de David había desaparecido. Fue algo que hicimos juntos en nuestro aniversario de bodas, simbolizando un matrimonio feliz y bendecido. Instintivamente pregunté, ¿dónde está el colgante? David pareció dudar por un momento antes de decir con calma, el otro día llevé a mi jefe a casa y él tomó el coche. Sentí una inexplicable sensación de bloqueo en el pecho pero no presioné más. El jefe de David tenía la costumbre de hacer ese tipo de cosas, y como David estaba ascendiendo en su carrera profesional, a menudo llevaba pequeños regalos a sus superiores dondequiera que iba. Esa tarde, en una parada de descanso, una muchacha se acercó a vender flores. Señor, su esposa es tan hermosa. Cómprele una flor. Lo decliné cortésmente, pero David de repente dijo, ¿tienes una flor que signifique, lo siento? Él me miró y dijo, he cometido algunos errores y quiero disculparme formalmente con mi esposa. La clara luz de la luna iluminó el hermoso rostro de David, que parecía sincero y genuino. Me quedé congelada, mirándolo con una expresión compleja mientras compraba la flor. Como no respondí durante mucho tiempo, David se reclinó en su asiento y se quedó dormido. De repente, la pantalla de su teléfono se iluminó. Era un mensaje de Summer, su colega femenina. David, ¿dónde debo colgar el colgante? Mi corazón se hundió como hielo. Con manos temblorosas, comencé a leer su historial de chat de los últimos 6 meses. Al principio, Summer siempre era quien le enviaba mensajes a David. Salvo los de trabajo, él nunca respondía. Pero más tarde, David comenzó a responder algunos de sus mensajes. Con el tiempo, sus conversaciones se hicieron más frecuentes. Intercambiaron más mensajes en un día que los que David y yo habíamos intercambiado en 6 meses. Hace 2 meses, Summer envió una foto de su dedo cortado mientras cocinaba. Me duele. Añadió un emoji de puchero, pidiendo consuelo. David respondió con un emoji de abrazo. Te compré una medicina. Asegúrate de conseguirla. Recordé ese día claramente. Había grabado mi tenosinovitis por masajear a la madre de David, y le pedí a David que me frotara las manos. Pero él estaba pegado a su teléfono, diciendo que estaba ocupado discutiendo un proyecto con su jefe.
Hace medio mes, Summer envió una foto nocturna de ella sentada provocativamente en su cama con una ropa interior sexy. Ups, envío equivocado, pero no lo retiraré. David tardó mucho en responder, tengo esposa. No vuelvas a enviar fotos así. A Summer no parecía importarle, pero, ¿no puedes al menos decir si me veo bien o no? David esperó un buen rato antes de responder, el rosa te sienta bien. Hace 2 semanas, David inició una conversación enviándole a Summer una foto de un samoyedo. Summer parecía encantada y respondió casi instantáneamente. ¡Qué bonito! Me encanta. Y noté que se parece un poco a ti, rubio y limpio, pero un poco frío. David envió un signo de interrogación como respuesta. Summer respondió con un emoji de Doraemon haciendo pucheros, por eso amo a este samoyedo. Fue casi como si estuviera confesando sus sentimientos por David. David no respondió mucho, solo guardó su emoji y le envió el mismo emoji de Doraemon haciendo pucheros a cambio. Ese día, David y yo fuimos a un lugar de barbacoa donde el dueño tenía un samoyedo. Era tan lindo que no pude resistirme a jugar con el perro por un rato. Y en esos pocos segundos, David tomó una foto del perro y la compartió con Summer. Mientras miraba su historial de chat, me dolió profundamente el corazón. De repente, la fría voz de David rompió el silencio. ¿Estabas husmeando en mi teléfono? Sus ojos se oscurecieron mientras me miraba en silencio. Quise reír y realmente lo hice. No me extraña que hayas estado tan distante estos últimos 6 meses. No me extraña que cada vez que salimos, compres un regalo extra para llevar de vuelta. Entonces, ese jefe masculino, que mencionabas constantemente era en realidad ella. David pareció un poco culpable, pero solo por un momento. Me miró con calma y dijo, Claire, hemos estado juntos tanto tiempo que mi corazón se ha entumecido. Lo admito, su presencia trajo un poco de emoción a mi vida por lo demás aburrida. Pero eso fue solo una novedad pasajera, no me gusta y nunca estaré con ella. Has visto todos los mensajes, sabes que no nos pasamos de la raya. Nunca respondí a sus sentimientos. Claire, eres la única a quien amó. Solté una risa fría. Le pregunté, entonces, ¿qué pasaría si charlara así con un colega masculino? David se quedó paralizado por un momento, luego respondió con impaciencia, te lo dije, es solo una amiga. ¿De verdad tienes que tergiversar las cosas así? Un amigo, ¿eh? Cogí el teléfono de David y le envié un mensaje a Summer. He decidido divorciarme de ella y casarme contigo. Colguemos el colgante en nuestro lecho nupcial. Luego le devolví el teléfono a David. Ahora ya no son solo amigos. David rápidamente agarró su teléfono, tratando de retractarse del mensaje, su voz estaba llena de clara ira, ¿estás loco? Pero ya era demasiado tarde. Vi varias respuestas de Summer apareciendo en la pantalla, una tras otra, aparentemente emocionada. Ella ya ni siquiera escribía, había pasado a llamar mediante mensajes de voz. Después de estar con David durante años, me acostumbré a ver su comportamiento tranquilo y sereno, siempre sereno y equilibrado. Pero en ese momento vi un pánico extraño en su rostro. ¿No vas a responder?, pregunté con calma, disfrutando de la situación. David finalizó la llamada de voz fríamente. Pero entonces Summer lo llamó directamente a su teléfono. Me di cuenta de que David había configurado un tono de llamada especial solo para Summer. Accidente de felicidad. Accidente. Después de nuestros exámenes de ingreso a la universidad, David me lo confesó cantando esa misma canción. Más tarde, incluso configuró esa canción como mi tono de llamada personalizado. Él solía decir, eres el accidente más hermoso de mi vida. Hace unos años, cuando cambié mi número de teléfono para el trabajo, David nunca volvió a cambiar ese tono de llamada. En ese momento, hundió la cabeza en mi cuello y dijo, solo los chicos inmaduros dan a la gente tonos de llamada personalizados. Claire, ahora soy un hombre que puede protegerte y hacerte feliz. Pero parece que conocer a Summer había despertado en él el niño inmaduro. Me reí suavemente y la risa trajo lágrimas a mis ojos. El tono de llamada que le pusiste es hermoso. David se quedó congelado por unos segundos,
luego de repente se giró para mirarme. Quería decir algo, pero lo interrumpí con un tono indiferente: no hace falta explicarlo. A partir de ahora no tendrás que explicarme nada. Ya no quiero oírlo más. David me miró fijamente durante un rato antes de finalmente contestar el teléfono. Antes de que pudiera decir nada, una voz excitada irrumpió en el receptor. David, ¿es cierto lo que acabas de decir? ¿Estás? ¿Qué no es? El tono de David era frío, pero sus ojos permanecieron fijos en mí mientras hablaba, casi como un juramento. Nunca me divorciaré de mi esposa. Pero ya ni siquiera amas a tu esposa. Tú mismo me lo dijiste cuando estabas borracho, dijiste que era una anciana y que no te interesaba. Hace siglos que no la tocas. Esa noche, cuando te llevé esos documentos a la habitación del hotel mientras estabas de viaje de negocios, te vi solo en el baño. Si esa anciana podía satisfacerte, ¿por qué tú? Basta, la interrumpió David, mirándome con nerviosismo. Esta es la última vez que te advierto, no vuelvas a mencionar nada que no tenga que ver con el trabajo. La voz de Summer vaciló, visiblemente dolida. ¿Pero acabas de decir? El departamento de ultramar tiene una vacante. Mañana te recomendaré a recursos humanos. La llamada se cortó abruptamente. El aire entre nosotros estaba lleno de silencio. David me agarró el brazo instintivamente, con la voz ronca. Claire. Me alejé suavemente de su toque. Su cuerpo se puso rígido y su rostro palideció. Lo miré y estaba claramente perdido. Nunca imaginé que David preferiría manejar las cosas él mismo en lugar de tocarme. Aunque sabía que no era mi culpa, por un momento fugaz, todavía dudé de mí mismo. Durante los últimos 6 meses, a pesar de mi renuencia a admitirlo, he pasado muchas noches sin dormir atrapado en una espiral de dudas sobre mí mismo. Me pregunté si había perdido mi atractivo, si David me había sido infiel. Incluso me odiaba a mí mismo, preguntándome si era demasiado necesitado por pensar siempre en esas cosas. Ansiedad, inseguridad, tristeza y resentimiento, todo se repetía en un círculo vicioso. No dije nada más. Vámonos a casa. Estoy cansado, no quiero seguir el viaje. David parecía aliviado, probablemente pensando que su fría indiferencia hacia Summer me había tranquilizado. Incluso parecía un poco complacido. De acuerdo. Durante el viaje de regreso, David, que normalmente no se molestaba en conversar conmigo, torpemente intentó mantener la conversación. No respondí. En cambio, me recosté en el asiento, cerré los ojos y fingí descansar. Tal vez debería haberle atacado antes, haber tenido una pelea dramática y haberme ido tomaré un taxi de regreso, antes de separarme de él. Pero era medianoche y encontrar un taxi no sería fácil. Además, el área de descanso de la autopista estaba llena de personajes sospechosos, no tenía necesidad de arriesgar mi seguridad solo para demostrar que podía ser una mujer fuerte e independiente. Una vez que llegáramos a casa, pediría el divorcio. En ese momento llamaron del hospital. La madre de David había sufrido un accidente. Cuando David y yo llegamos al hospital, encontramos a Summer dándole papilla a mi suegra. Cerca de allí había una caja que contenía un mango medio comido. En el momento en que mi suegra me vio, instintivamente tomó la tapa para cubrir el mango restante. Fruncí el ceño. Mamá, tienes diabetes. No deberías comer mangos. Pero Summer interrumpió con voz suave, dirigiéndose a mi suegra. Tía, le pregunté al doctor. Está bien comerlo de vez en cuando, así que te traje el mango para saciar tu antojo. Luego me miró fijamente. Claire, he oído que algunas personas supervisan las dietas de sus pacientes para satisfacer su necesidad de control. Tú no serías una de ellas, ¿verdad? La miré fríamente. Detrás de mí, David dio un paso adelante con el rostro serio. ¿Quién te pidió tu opinión? Mi suegra se puso seria y rápidamente defendió a Summer. Deberías tratarla con respeto. Si no fuera por ella, quien me llevó al hospital a tiempo, quizá ni siquiera estaría aquí. Pero noté algo extraño. ¿Por qué fue Summer quien te trajo al hospital? ¿La llamaste?
¿Cómo es que tiene su información de contacto? ¿Por qué la llamaste primero? ¿Han estado hablando a menudo ustedes dos últimamente? Mis preguntas rápidas claramente desconcertaron a mi suegra. Evitaba el contacto visual y murmuró durante un buen rato sin dar una respuesta clara. Claire, ¿cómo puedes hablarle así a la tía, como si estuvieras interrogando a un criminal? Intervino Summer, fingiendo ser la más justa en nombre de mi suegra. ¿Por qué no te explico?, dijo Summer con una dulce sonrisa. Justo ese fin de semana estaba trabajando horas extras en la oficina cuando llegó el envío de mariscos de David. No quería que se echara a perder, así que se lo devolví. Cuando llegué, solo estaba tu suegra en casa, y parecía que tenía un bajo nivel de azúcar, así que rápidamente le compré unos mangos. Summer continuó, con la voz llena de falsa preocupación, se los comió muy rápido, diciéndome que tenía que terminarlos antes de que llegaras a casa porque nunca la dejabas comer dulces. Pobre mujer, a su edad, debería estar disfrutando de la vida, pero en cambio, está siendo controlada por sus familiares más jóvenes. La madre de David frunció el ceño levemente, pero aún así me defendió. Bueno, Claire tiene buenas intenciones, es por mi salud. Summer, sin embargo, le tomó la mano con suavidad, interrumpiéndola con un tono lleno de empatía. Tía, si yo fuera tu nuera, respetaría tus decisiones. La madre de David se detuvo, aparentemente desconcertada, e inconscientemente apretó con más fuerza la mano de Summer. Luego me lanzó una mirada de decepción. Esa única mirada me heló la sangre hasta los huesos. Apreté los puños, intentando mantener la calma mientras decía, mamá, soy huérfana y todos estos años te he considerado mi propia madre. Por eso he hecho todo lo posible por cuidarte. Por tu diabetes, yo, que adoro los dulces, no he comprado pasteles ni frutas azucaradas en años, solo para asegurarme de que no te tentaras. Admito que no te dejé comer, pero yo tampoco. Summer soltó una pequeña risa, tapándose la boca como si estuviera divertida. Suena bien, pero, ¿quién sabe si te das un capricho en secreto a sus espaldas? Observé cómo la expresión de mi suegra cambiaba, de conmovida a escéptica y luego a enojada. Su tono era mucho más frío cuando me despidió. Tengo sed. ¿Por qué no vas a buscarnos un poco de agua caliente? Estaba claro que ya no quería estar cerca de mí. En ese momento me sentí sin energía, como si todos los esfuerzos que había hecho en los últimos 5 años para cuidarla se hubieran vuelto inútiles por culpa de unos cuantos mangos de verano. Cerré la puerta de la habitación del hospital detrás de mí. No fui a buscarles agua caliente. En lugar de eso, llamé a mi mejor amiga y le pedí que me recomendara un buen abogado que me ayudara a redactar los documentos del divorcio. Cuando mi amiga se enteró de que estaba en el hospital, me pidió que recogiera su informe médico mientras estaba allí. Pero no esperaba que el informe revelara algo tan impactante. Mi amiga era infértil. Me senté en el frío pasillo del hospital, mirando el informe, sin saber cómo darle la noticia. Entonces, de repente, oí una voz a mi lado, llena de malicia. Entonces no puedes tener hijos después de todo. Era verano. Ella debió haber echado un vistazo al informe que tenía en mis manos, pero no había visto el nombre que figuraba en él. Ella me miró fijamente, calculando, conspirando. No quería involucrarme con ella, así que me di la vuelta para irme, pero Summer me agarró del brazo. ¿De qué huyes? ¿Tienes miedo de que se lo diga a David? Ella bajó la voz, fingiendo ser considerada. Mira, no quiero golpearte donde más te duele. Al fin y al cabo, ambas somos mujeres. Si aceptas divorciarte de David, te prometo guardar el secreto. ¿Puedes marcharte con dignidad? Le sacudí la mano y le di una bofetada en la cara. Summer se quedó allí, aturdida, y se llevó la mano a su mejilla ahora roja. ¿Me diste una bofetada? El alboroto atrajo la atención de una pequeña multitud. Rápidamente adoptó el papel de víctima y sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Claire, solo intentaba consolarte por tu condición. ¿Por qué descargas tu ira conmigo? Mantuve la voz tranquila. Lo siento, tengo poca tolerancia hacia la gente repugnante. Y en cuanto a seducir a mi marido, tienes suerte de que solo recibiste una bofetada. Summer parpadeó, claramente sorprendida de que la hubiera llamado así en público.
La multitud comenzó a susurrar y su rostro se puso rojo intenso. «Estás mintiendo». «Yo no». Una enfermera cercana intervino, la vi antes, muy ocupada cuidando a la anciana en la habitación 27. Lleva aquí todo el día, llamándola, tía y todo eso. Pero esa anciana tiene un hijo y una nuera, ¿no? ¡Guau! Ya se ha puesto cómoda con la familia, ¿eh? ¿Y dice que no seduce a nadie? No soporto a las amantes. Ella también es inteligente, sabe cómo ganarse a los mayores. ¡Qué asco! ¡Qué manipuladora! Ojalá le diera buen uso a ese talento en lugar de hacer cosas tan vergonzosas. Voy a transmitir esto en vivo. Expónganla. Uno de los espectadores, aparentemente un pequeño influencer, comenzó a filmar a Summer con un equipo de aspecto profesional. Summer, aún muy joven, estaba visiblemente aterrorizada y se quedó congelada en el lugar. Entonces, una figura alta se colocó frente a ella, protegiendo su rostro de la cámara. Summer miró al hombre, con lágrimas derramándose y su voz temblorosa. «David». David no ofreció ninguna palabra de consuelo, pero instintivamente puso una mano sobre su cintura temblorosa. Me quedé en silencio, observando cómo se desarrollaba todo. «David», dije con voz firme. «Si la ayudas ahora, ya sabes las consecuencias». Los movimientos de David se congelaron. Él no me miró, casi como si no se atreviera. En lugar de eso, se volvió con calma hacia el pequeño influencer. «Esto es un hospital. Si causas más problemas, haré que seguridad se encargue de ti. Y filmar a alguien sin su consentimiento, transmitirlo en vivo, es una violación de sus derechos de imagen. Me aseguraré de que te demanden por ello». La influencer, asustada, rápidamente hizo sus maletas y se fue. La multitud se dispersó cuando llegó la seguridad para controlar la situación. David inmediatamente soltó a Summer y se acercó a mí, su comportamiento suave, listo para apaciguarme una vez más. «Claire». Le di una bofetada en la cara con todas las fuerzas que tenía, cada palabra cargada de convicción. «Eres un idiota». David se quedó congelado y su rostro se oscureció mientras me miraba. Tal vez fue porque, durante todo el tiempo que estuvimos juntos, siempre fui amable y nunca le levanté la voz ni mucho menos la mano. Pero ahora mismo, esto se sentía increíblemente satisfactorio. Mi suegra se acercó corriendo, atrayendo hacia ella el rostro enrojecido de David y examinándolo con inquietud. «Claire, ¿cómo pudiste golpearlo así?» Señalé hacia Summer y sonreí suavemente. «No solo golpeé a tu hijo, también golpeé a tu próxima nuera». La cara de mi suegra estaba llena de incredulidad. Me volví hacia David. «Ya contacté con un abogado. Mañana recibirás los papeles del divorcio. Asegúrate de firmarlos». La expresión de David se volvió compleja y sus labios se apretaron en una línea tensa. Sus ojos parecían preguntar, ¿de verdad estás dispuesto a dejarme? Pero antes de que pudiera decir nada, mi suegra entró en pánico. Tal vez, después de todos estos años, ella realmente me quería, o tal vez simplemente no quería perder a su cuidador gratuito. Ella empezó a llorar y temblar mientras agarraba mi mano. «Claire, no hay necesidad de esto. ¿No podemos hablarlo? ¿Por qué apresurarse a divorciarse? Sé que tengo la culpa. No debería haberte tratado así. Por favor, cálmate. Te lo prometo, no comeré más mangos». Ella se volvió hacia David y le rogó desesperadamente, «Date prisa y consuélala». David simplemente se quedó allí en silencio, mirándome, esperando que cambiara de opinión. «Incluso me pondré de rodillas si es necesario», ofreció mi suegra, pero cuando ella se movió para arrodillarse, instintivamente extendí la mano para detenerla. Y ahí fue cuando Summer habló. «Tía, ¿sabías que el informe médico de Claire dice que es infértil? ¿Has oído hablar de eso?» Mi suegra se quedó congelada a mitad del movimiento. Observé cómo la emoción desaparecía de sus ojos, la calidez, el afecto, y todo era reemplazado por sospecha, ira y disgusto. En ese momento sentí una extraña sensación de claridad. Debería haberle agradecido a Summer por su malentendido.
Me permitió finalmente verlos a ambos como realmente eran. Clavé mis uñas en las palmas de mis manos y bajé la cabeza, ocultando las lágrimas que se formaban en mis ojos. Claire, ¿es cierto? ¿No puedes tener hijos? Preguntó mi suegra con voz inquisitiva. No respondí a su pregunta. Solo sonreí y dije, espero que tu próxima nuera te bendiga con 108 nietos. Me giré para irme, pero mi suegra instintivamente intentó detenerme. Eso no es lo que quise decir. Y entonces David habló, su voz fría, su mirada aún más fría, como la primera helada del otoño. Déjala ir. Es huérfana. Sin mí, no tendría hogar en esta ciudad. Claire, espero que no te arrepientas de esto. El proceso de divorcio se desarrolló sin problemas. David no hizo ningún intento de reconciliarse, ni vino a buscarme ni una sola vez. De hecho, bloqueó toda mi información de contacto antes de que pudiera hacer lo mismo. Mi mejor amiga Mónica me acogió por el momento. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?, preguntó. Mientras navegaba por sitios web de bienes raíces, respondí. He ahorrado bastante a lo largo de los años y conseguí una buena parte de mis bienes tras el divorcio. Puedo comprar una casa directamente sin ningún problema. Tendré que molestarte un rato. Por cierto, me quedaré contigo unos días. A Todd no le importará, ¿verdad? Mónica le restó importancia. Vamos, no seas tonta. Paso casi todo el tiempo en la escuela, y ni siquiera vivo aquí. Me alegra que estés cuidando la casa. En cuanto a Todd, si se atreve a quejarse, le daré un bofetón. Además, acabamos de recibir una gran noticia, así que estaremos contentos al menos durante los próximos 6 meses. Le dirigí una mirada larga y cómplice. Ni siquiera me dijiste que decidieron no tener hijos. Me aferré a ese informe médico como si fuera una papa caliente, con miedo de decírtelo, durante una semana entera. Mónica se rió como una tonta. Sí, bueno, UPS. Pero en serio, ¿David nunca vino a buscarte? Mi expresión permaneció tranquila. No. Mónica chasqueó la lengua. Vaya, qué insensible. ¿Crees que ya está con esa Summer? Quizás, quién sabe. Poner en orden la casa nos llevó aproximadamente medio año. Finalmente, cuando todo terminó, reservé una mesa en un restaurante elegante para invitar a Mónica y a su novio a cenar. Para mi sorpresa, Mónica trajo a alguien más. En todos mis años, nunca había visto a un hombre más guapo. Pero sus ojos eran gélidos. Cuando me miró, sentí como si una espada se desenvainara, afilada, con un brillo escalofriante. Esa mirada me dejó congelado y, por un segundo, mi corazón pareció detenerse. Mónica me guiñó un ojo. Él es Jerry, un amigo de la universidad. Deberían conocerse mejor. Luego, se llevó a su novio a rastras, dejándome en un silencio incómodo con Jerry. Me senté allí, sintiéndome un poco fuera de lugar. Tras divorciarme de David, no había renunciado a las relaciones. De hecho, como artista, a menudo descubrí que la inspiración creativa surgía de la estimulación hormonal y, en ocasiones, de un hombre para satisfacer ciertas necesidades. En los últimos 6 meses había conocido a varias personas, pero ninguna tan silenciosa como este hombre. Justo cuando estaba a punto de hablar, la figura alta frente a mí se levantó de repente y se acercó. Sobresaltado, tartamudeé, ¿tú? Se movió para pararse frente a mí, su mirada fija en algo detrás de mí. ¿Qué quieres?, preguntó fríamente. Instintivamente me giré. Allí estaba David, mirándome fríamente. A su lado, Summer se aferraba a su brazo, con expresión al mismo tiempo provocativa y nerviosa mientras me miraba. El aire se volvió denso por la tensión por un momento antes de que Summer hablara, sonriendo alegremente. ¡Qué casualidad, Claire! ¿También estás aquí con tu novio? Era obvio que quería decir 2 cosas. Primero, quería hacer alarde del hecho de que ahora estaba con David. En segundo lugar, estaba indagando para ver cuál era mi relación con Jerry. Pero ¿por qué debería importarme? Ignorándolos a ambos, me volví hacia Jerry. Vayamos a otro lugar.
Los ojos de Jerry se movieron entre David y yo antes de levantar una ceja y decir, claro. Justo cuando estábamos a punto de irnos, una voz familiar me detuvo. Claire. David se quitó de encima la mano de Summer con indiferencia y me miró fijamente. ¿Cambiaste tu número? Hice una pausa por un segundo. Ahora que lo pienso, hace 2 meses, David me había quitado de su lista de bloqueados. Me había llamado una vez y contesté sin comprobar el identificador de llamadas. Hubo un breve silencio de su parte antes de decir. Dejaste un bolso que te gustaba mucho en el armario. ¿Quieres venir a recogerlo? Al darme cuenta de que era David, colgué inmediatamente. Luego lo bloqueé y lo borré nuevamente. Esa bolsa todavía está en el armario. Nadie la ha tocado. David miró a Jerry y luego sonrió, aunque era difícil saber qué significaba su sonrisa. Antes te encantaba ese bolso, pero ahora ya ni lo quieres. ¿Será porque encontraste uno mejor? Tal vez fue la hostilidad en la mirada de David, pero los ojos de Jerry se volvieron más fríos. Entre ellos surgió algún tipo de tensión. No quería arrastrar a Jerry a este lío, así que le respondí fríamente a David. En primer lugar, no cambié mi número. Simplemente te bloqueé. En segundo lugar, ese bolso era un regalo de cumpleaños que me compraste con tu primer sueldo, pero después de autenticarlo, descubrí que era falso. Para no ofenderte, apreté los dientes y compré uno auténtico. Me quedé con el auténtico cuando nos divorciamos. Le sonreí burlonamente. David, eres como ese bolso falso, algo que debería haberse descartado desde el principio. El rostro de David se oscureció. No queriendo perder más tiempo con él, agarré la muñeca de Jerry y lo llevé afuera. No pude evitar sentir la mirada gélida y complicada de David detrás de mí mientras nos íbamos. En el auto de Jerry, suspiré y me disculpé. Lo siento. No deberías haber tenido que ver eso. Comencé a leer reseñas de restaurantes. Déjame buscar otro lugar. Te llevaré a cenar como es debido. Pero la voz tranquila de Jerry vino desde el asiento del conductor. No hay necesidad. Hice una pausa. ¿Me desagradaba tanto que ni siquiera quería cenar conmigo? Pero entonces Jerry dijo, yo invito. Mientras esperábamos en un semáforo en rojo, apoyó su delgada mano en el volante y me miró. ¿No estamos en una cita? Es responsabilidad del chico pagar. Su mirada me dejó momentáneamente aturdida, y respondí instintivamente. Ah, cierto. Pero algo no estaba bien. ¿Realmente estábamos en una cita? Jerry pareció sonreír levemente y luego preguntó en un tono firme. ¿Ese hombre era tu exmarido? No había razón para ocultarlo. Sí. No sé si Mónica te lo contó, pero me casé justo después de graduarme y me divorcié porque mi marido me engañó emocionalmente. ¿Emocionalmente engañado? Sí. Compartió cada parte de su vida con otra mujer. Cuando viajábamos, también le compraba recuerdos. Incluso le dio mi tono de llamada especial y la defendió delante de mí. Le hizo excepciones que nunca me hizo a mí. Antes de divorciarnos, él todavía pensaba que yo exageraba y que siempre me obsesionaba demasiado con los pequeños detalles. Jerry resopló. ¿No se fija en los detalles cuando juega o trabaja? ¿No se enoja ni se frustra cuando las cosas salen mal por pequeños errores? ¿Por qué, en el amor, te culpa por preocuparte por las pequeñas cosas? Los detalles conforman toda nuestra vida. La mayoría de los matrimonios felices se sostienen gracias a las mujeres que les prestan atención. Me sorprendió su repentina franqueza, pero también encontré consuelo en sus palabras. Me reí y le dije, tu perspectiva es bastante particular. No sabes cuánta gente intentó disuadirme del divorcio, diciéndome que lo perdonara y que no hiciera un escándalo. El tono de Jerry permaneció tranquilo. Quienes reprueban un examen siempre piensan que les irá mejor la próxima vez, convencidos de que obtendrán la máxima puntuación tras adquirir experiencia. Pero si el problema radica en el examen en sí, no importa cuántas veces lo repitan, nunca será suficiente. Lo miré estupefacta. ¿Cómo se me había ocurrido pensar que este hombre era tan callado?
podía hablar más que mi profesor de filosofía de la universidad. Y más que eso, sus palabras fueron genuinamente reconfortantes. Jerry levantó una ceja. La mujer que estaba al lado de tu ex, ella era con quien él lo engañaba emocionalmente, ¿verdad? Asentí. Están juntos ahora, ¿no? Hacer trampa es hacer trampa, ya sea emocional o física. El orden no importa. Casi quise aplaudirlo. Exactamente. Los hombres son lo peor. Entonces, al darme cuenta de lo que acababa de decir, me arrepentí un poco. Después de todo, Jerry parecía un buen tipo. Pero Jerry hablaba en serio. Claire, puedes confiar en mí. Mi corazón dio un vuelco y encontré su mirada. Seré un amante fiel. Cuando me miró a los ojos, Jerry desvió ligeramente la mirada y las puntas de sus orejas se fueron poniendo rojas poco a poco. Mis padres siempre me dijeron que si amas a alguien, debes amarlo toda la vida. Verlo sonrojarse mientras hablaba de amor me hizo reír. ¿Quién menciona a sus padres cuando confiesa sentimientos? Esa conversación nos acercó mucho a Jerry y a mí. Cuando Mónica preguntó por ello, la imagen de las orejas enrojecidas de Jerry apareció en mi mente. Es un buen chico. Seguiré conociéndolo. Mónica parecía aliviada. Genial. Parece que la sinceridad de Jerry no ha sido en vano. Espera, ¿qué quieres decir? Ante mi pregunta, Mónica finalmente soltó la sopa. ¿Recuerdas aquella noticia de cuando te divorciaste por primera vez? La de una pareja de ancianos que tuvo un accidente mientras viajaban. La esposa murió en el lugar del accidente, y el esposo se lanzó voluntariamente a las llamas para morir con ella. Asentí, recordando a la pareja profundamente enamorada que había pasado toda su vida junta. Me trajo de vuelta una oleada de emoción. Sí, incluso pinté un cuadro para honrar su amor. Y ese cuadro ganó un premio y se vendió en una subasta benéfica. Suspiré. Escuché que el cuadro terminó en manos del único hijo de la pareja. De repente, junté las piezas. Espera, ¿ese era Jerry? Mónica sintió pesadamente y mi corazón dio un vuelco. Entonces Jerry es su hijo. Mónica explicó que después de que Jerry se enteró de mi conexión con ella, había querido conocerme desde hacía mucho tiempo. Pero como yo acababa de pasar por un divorcio, le preocupaba que no estuviera preparada para conocer a alguien nuevo, así que se guardó sus sentimientos para sí mismo. En cambio, me apoyó como cliente, comprando con frecuencia mis cuadros para ayudar a mi negocio. Cuando Mónica me dijo el apodo en línea de Jerry, me sorprendí, era el VIP de nuestro estudio. Debe haber gastado cerca de $1 millón. Inmediatamente envié un mensaje al misterioso comprador. ¿Alemán? Después de una larga pausa, finalmente lo vi escribiendo. Sí. Jerry envió un emoji de disculpa. Era un pequeño cocodrilo abrazando su cabeza con la leyenda, lo siento. Lo encontré inesperadamente lindo y guardé el emoji en mis favoritos. Entonces, ¿te enamoraste de mí por ese cuadro? Jerry respondió. Estuve presente en la subasta cuando se vendió el cuadro. Te observé mientras contabas con dulzura la historia detrás de la pieza, y esa lágrima que se te escapó, me llegó al corazón. Mi corazón se aceleró mientras él continuó. Después de ese accidente, me sentí resentido con mi padre por haberme dejado solo. Pero a través de tu pintura, por primera vez, vi la expresión de mi padre cuando tomó esa decisión. Había culpa, pero no arrepentimiento. Se sentía culpable conmigo, pero no tenía remordimientos por mi madre. En ese momento, finalmente entendí. Tu pintura me ayudó a superar ese periodo doloroso. Me enseñó a respetar la elección de mi padre. El fin de semana pasado, Jerry vendría a visitar mi estudio. Pero antes de que él llegara, apareció otro invitado inesperado. David apareció, vestido con un elegante traje, como si se hubiera esforzado por lucir lo mejor posible. Su cabello corto estaba aún más pulcro, lo que le daba un aspecto pulcro y sereno. Las jóvenes del estudio se sonrojaron y susurraron entre ellas. ¿Ese es el chico con el que va a tener una cita nuestro jefe? Es muy guapo. Fruncí el ceño y dije, no, no lo conozco.
Al notar mi evidente desagrado por David, las chicas encontraron una excusa para irse en silencio. Si no estás aquí para comprar un cuadro, por favor, vete. Tomé mi lápiz de dibujo y comencé a dibujar sin mirarlo. David caminó lentamente hacia mí y dijo: pedí una cita online para una pieza personalizada. Él sonrió. Insististe en que el dueño tenía que dibujarlo personalmente, ¿recuerdas? Quedamos en discutir los detalles en persona. Parecía que había recibido un pedido anónimo recientemente. El cliente fue generoso con el depósito, por lo que los cargos por cancelación fueron elevados. Apreté los puños y respiré profundamente, mirándolo fríamente. Bien. ¿Qué te gustaría que pintara? David sacó una foto. Era nuestra foto de boda. Pinta esto. Me miró fijamente a la cara, esperando alguna señal de emoción. Pero lo único que sentí fue asco. Entiendo. ¿Cuándo quiere recogerlo, señor? David suspiró. Claire, ¿tienes que hablarme como a una extraña? Lo corregí. No tenemos el tipo de relación que nos permite hablar de asuntos personales. Ya ni siquiera somos amigos. Y si sigues hablando así, te consideraré un competidor disruptivo y tomaré las medidas legales pertinentes contactando a la policía. David me interrumpió. No estoy con Summer. Puse los ojos en blanco. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? David continuó. Se suponía que hoy sería el día en que Summer y yo registraríamos nuestro matrimonio. Pero justo cuando estaba a punto de firmar, vi tu rostro de repente ante mis ojos y me di cuenta de que lo lamento. Sus ojos brillaban, ardían con una intensidad ardiente. Por un momento me quedé atónito. ¿Está loco? ¿De verdad crees que esto te hace parecer romántico? ¿Hace falta que te lo recuerde otra vez? Nos divorciamos hace 6 meses. David se quedó en silencio por un momento antes de decir: Claire, ya ha pasado medio año. ¿Aún no te has calmado? Te he extrañado durante este tiempo. ¿Este tipo siquiera entiende el lenguaje humano? ¿Quieres que te dé otra bofetada como lo hice hace 6 meses? El rostro de David se puso pálido. Claire, sé que me equivoqué entonces. No debí haberme acercado a Summer, no debí haber difuminado la línea entre la amistad y el romance, y no debí haber puesto a prueba tus límites una y otra vez. Cada noche de los últimos 6 meses, me he arrepentido. Sonreí con suficiencia. Así que él lo sabía todo desde el principio. El rostro de David se tornó pálido y un profundo arrepentimiento y culpa se reflejaron en sus ojos. En aquel entonces, te rechacé una y otra vez, haciéndote quedar mal y rompiéndote el corazón. Ni siquiera sé en qué estaba pensando, sentía que me estabas presionando y que lo único que quería era escapar de ti. Solo cuando estaba con Summer sentía un momento de alivio. Me burlé y dije: deja de fingir que eres inocente. No estabas cansado de mí, simplemente encontrabas el verano más emocionante y fresco. Pero David, el amor verdadero no se desvanece así. Admítelo. Ya no me amabas en ese entonces. Te enamoraste de Summer. Se quedó paralizado, mirándome fijamente, como si quisiera discutir pero no encontrara las palabras. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Pero Claire, nos conocemos desde niños, crecimos como novios de la infancia. Te lo confesé en el instituto, nos casamos después de la universidad y todos decían que éramos la pareja perfecta. ¿Cómo fue que te perdí? El día que te vi con otro hombre, sentí como si mi corazón se desgarrara. ¿Puedes darme una oportunidad más? Lo miré, tranquilo y lleno de asco. David, solo te haré una pregunta. Si en aquel entonces te hubiera rogado que no te divorciaras de mí, si me hubiera aferrado desesperadamente a nuestro matrimonio, ¿aún te arrepentirías? David se quedó desconcertado por mi pregunta. Su reacción no me sorprendió en absoluto. Continué explicándoselo con calma. La única razón por la que vuelves conmigo ahora es porque has visto que he seguido adelante, que sigo viviendo una buena vida y que he encontrado a alguien nuevo. Tu ego masculino no lo soporta, así que quieres recuperarme. Pero en cuanto lo hagas,
te aburrirás de nuevo y empezarás a pensar en los buenos momentos con Summer, volviendo a tu yo frío e indiferente hacia mí. ¿Me equivoco? El rostro de David se puso pálido y sus labios temblaban mientras luchaba por articular una respuesta. No, no es eso. Tras una larga pausa, dijo con voz áspera, estás analizando todo con tanta calma ahora. ¿Eso significa que, ya no sientes nada por mí? Lo miré directamente a los ojos, pronunciando cada palabra con claridad. Sí, David. Ya no te amo. Ese amor murió hace mucho tiempo. Murió cuando te reíste de mí mientras llevaba ese vestido rosa, esperando ansiosamente tu aprobación. Murió cuando criticaste mi apariencia mientras elogiabas a Summer en tus mensajes. Murió cuando te alejaste de mis besos, enviando mensajes de texto a Summer a altas horas de la noche con una sonrisa en tu rostro. Murió cuando le diste a Summer como un regalo casual el dije que hicimos juntos, el que simboliza nuestra felicidad. Las mujeres pueden conmoverse con los más pequeños gestos de amor, pero también pueden ver morir su amor por 1000 detalles dolorosos. Ignorando el rostro ceniciento de David y su cuerpo tembloroso, miré más allá de él y vi una figura familiar en la distancia. Sonriendo instintivamente, grité, «Llegas tarde». Jerry miró a David y luego me devolvió la sonrisa. Lo siento, pero parece que no llego demasiado tarde. Jerry y yo nos juntamos. 6 meses después de salir, nos casamos. 6 meses después, quedé embarazada. En cuanto a David, nunca lo volví a ver. Mónica me contó que al final se casó con Summer. Tuvieron una boda grandiosa y extravagante, David no escatimó en gastos. Solo el lugar costó decenas de miles, e incluso los suelos estaban revestidos con pan de oro. Era como si todo el espectáculo estuviera diseñado para demostrar algo. Pero el día de la boda, Summer se escapó. Ella se arrancó el velo y se lo arrojó a la cara a David. Me avergonzaste una vez, así que te devuelvo el favor. Ahora estamos a mano. Ella se rió salvajemente, ignorando la expresión lívida de David, y gritó. Ahora no es solo Claire la que no te quiere, yo tampoco. Piérdete, idiota. Y entonces Jerry hizo algo inesperado, la golpeó. Delante de todos los invitados a la boda. Después, Summer presentó cargos contra Jerry con un informe médico como prueba. Más tarde, en un chequeo de rutina en el hospital, Jerry y yo nos encontramos con Summer nuevamente. Estaba allí para recibir tratamientos de infertilidad y, al parecer, se había vuelto a casar. Su nuevo esposo le dio algunas instrucciones antes de ir a pagar la cuenta. Cuando Summer vio mi vientre ligeramente hinchado, su expresión se complicó. ¿Estás embarazada? Respondí honestamente. El informe que viste en ese entonces era de Mónica, no mío. Summer me miró con incredulidad. Entonces, ¿por qué no me lo explicaste en ese momento? Podría saber. Se detuvo a mitad de la frase, como si se diera cuenta de algo, y sonrió amargamente. David y su madre, son personas horribles. Nunca había conocido a una anciana tan cruel. Todo porque la dejé comer demasiados mangos, el médico le dijo que tenía el azúcar demasiado alta y su diabetes empeoró. Me echó encima una olla de agua hirviendo. Fuiste inteligente al salir cuando lo hiciste. Cuando me giré para irme, Summer no pudo evitar llamarme. ¿Ese mensaje era del teléfono de David? ¿De verdad eras tú? Sabía a qué se refería. La vez que le preguntó a David dónde colgar el dije, y yo le respondí.